inteligencia emocional se centra en cómo te manejas a ti y cómo manejas tus relaciones. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy, en Conocimiento para el Crecimiento, trataré el tema de la inteligencia emocional, que es cómo se formó nuestro cerebro y por qué es tan importante este tema. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se centra básicamente en 4 pilares. Número 1 es ser consciente precisamente de tus emociones. En ser que cuando tú sientas rabia, sepas por qué, sepas cuál es, básicamente por qué, no sé, cómo evitarla también. Eso es básicamente el primero, ser consciente. El segundo es cómo gestionas estas emociones después de que las sientes. El tercero es cómo manejas, cómo entiendes las emociones de los demás. Y el número 4 es cómo manejas tus relaciones. Estos 4 pilares los toca Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. También los estaremos tratando a lo largo de este live. Así que bueno, para explicar estos 4 pilares básicamente es primero, ser conscientes de tus emociones. ¿Qué es lo que sientes y por qué lo sientes? Segundo, saber gestionarlas. Daniel Goleman dice, tú no sabes en qué momento ni qué emoción vas a sentir, pero sí sabes qué vas a hacer después de esta emoción. No sé si te ha pasado que en ocasiones actúas en base a la rabia, por ejemplo, o al miedo. No sé, por ejemplo, tienes rabia, entonces haces algo que no debías hacer por rabia. Entonces es esto, que tú sentiste rabia, pero si fuiste consciente de ella, no actuabas en base a ella. Ya esto lo explicaré un poco mejor porque al principio no lo entendí muy bien y puede que también estés sintiendo esto, pero es un tema muy importante que lo iré explicando. El tercer punto es entender las emociones de los demás. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque cuando otra persona siente una emoción, debes saber entenderla. ¿Por qué? Porque digamos una persona tiene rabia y si tú actúas en base a su rabia, vas a generar más rabia en ella y más rabia en ti. Entonces es saber gestionar también las emociones de los demás y entenderla. Este punto se llama empatía, como lo denomina pues Daniel Goleman. Bueno, por aquí voy saludando a las personas que se van conectando. Maru, el tema de hoy es la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Y también cómo se formó nuestro cerebro. Entonces, bueno, básicamente esos son los 4 pilares. Ahora, les quiero explicar cómo se formó el cerebro de una manera muy didáctica y la verdad es que me encantan los dibujos. Entonces, aquí tengo un pequeño dibujito. ¿Cómo se formó el cerebro? ¿Por qué es importante? Te preguntarás. Porque aquí entendemos por qué las emociones a veces reinan y no como nuestra razón. Entonces mira, aquí el cerebro se formó básicamente así. Estaba el cerebro reptil, el reptiliano es el que es instintivo, el que no piensa, básicamente hablando. Entonces después de muchos años, pero aquí ya, después de muchos años se formaron estas dos partes. Esta es la parte límbica. ¿Qué es el cerebro límbico? El cerebro límbico es el cerebro emocional. Entonces el cerebro emocional, ¿por qué se le llama límbico? Y es un dato muy curioso. No estoy segura si es en latín, en griego, pero en uno de estos dos idiomas se le decía límbico a algo que rodeaba la corteza o un borde se podría decir. Entonces se le llamó límbico porque rodeaba a la corteza cerebral. Después del límbico se formó el cerebro racional, que es esta parte rosadita de aquí. Entonces aquí entendemos por qué nuestras emociones a veces reinan más que nuestro razonamiento, porque primero se desarrolló el cerebro emocional y luego sí el racional. Entonces aquí, yendo a entender esto, nos da muchas bases de por qué a veces reaccionamos con las emociones que nos nublan en ocasiones, ¿sí? No sé si alguna vez te ha pasado que actúas, como decía anteriormente, en base a la rabia. Y para esto hay una explicación. Y me parece muy curioso esto de la inteligencia emocional porque muchas veces calificamos el coeficiente intelectual, perdón que me enredé, el coeficiente intelectual como lo más importante. En el colegio dicen, si tienes un coeficiente intelectual de tanto y tanto vas a ser exitoso. Si no, pues no. Pero se ha comprobado que es más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque si tú sabes manejar tus emociones, por ejemplo, en un fracaso, que le podríamos decir fracaso de alguna forma, aunque no lo sea, pues vas a saber afrontarlo, vas a saber, vas a saber sobrellevarlo y así salir adelante. En esos momentos el coeficiente intelectual no te funciona mucho porque es como la manera en que aprendes todo ese tema. Entonces aquí nos damos cuenta de la importancia de la inteligencia emocional y que en ocasiones no nos las enseñan desde niños. Entonces por eso quise tratar este tema precisamente, ya que trabajo con adolescentes, ya que en la adolescencia es uno de los puntos donde más inteligencia emocional nos deben enseñar, ya que pues en adolescentes somos rebeldes y es normal
porque estamos desarrollando hasta ahora nuestra neocorteza. También hay un dato muy curioso, y es que no sé si les ha pasado a los padres que están por aquí conectados, y es que los niños no mienten con tanta frecuencia antes de los 7 años. Y muchos padres dirán, ¿pero por qué? O sea, sí mienten, obviamente, en algún grado, pero no tanto como después de los 7 años. Esto sucede porque el neocórtex o la corteza cerebral o la parte rosadita que les mostré anteriormente, esta parte no se ha desarrollado completamente. Entonces, por eso es básicamente que sucede. Bueno, vamos a ir revisando cuáles son los puntos, por aquí los tengo anotados. Primero, ¿qué es la inteligencia emocional? Son 4 pilares. Ser consciente de tus emociones, cómo gestionarlas, entender las emociones de los demás y cómo manejar tus relaciones. El segundo punto por aquí es cómo se formó el cerebro. Ya les expliqué básicamente, y es que la corteza estaba, que es instintiva, luego vino el cerebro límbico y por último el cerebro racional. Así básicamente se formó el cerebro. Esto fue proceso de miles y miles de años, y por eso es que somos la raza dominante, como le decimos comúnmente, porque al desarrollarse el cerebro límbico empezamos a recordar cosas, empezamos a que nuestros 5 sentidos empezaran a reconocer cosas. Se inició por el olfato, y aquí hay un punto muy curioso, y es que en esa época se hacía por asociación, ¿no? Entonces, digamos, si yo por aquí tengo un cafecito, entonces yo olí este cafecito y lo probé y me hizo daño en su época, en su momento. Entonces, en este momento yo huelo el café y yo sé que no lo debo tomar porque en su momento me hizo daño. Este fue uno de los potenciales, uno de los talentos que se desarrolló en ese momento y que lo manejaba el cerebro límbico. Por eso toda esta evolución fue la que nos hizo ser, pues, la raza dominante que ya conocemos actualmente. Bueno, otro punto que tenía por aquí es la mente emocional es mucho más rápida, ya que elimina el razonamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando por los 5 sentidos, por alguno de los 5 sentidos ingresa una señal puede ser por el tacto, por los 5 sentidos en general. ¿Qué sucede aquí? Esto tiene un tipo de viaje, y es que digamos que fue por el olfato. Este olfato se realiza como un viaje a la neocorteza, perdón que me enredé aquí, a la neocorteza, y debe seguir su ritmo, pero hay una pequeña desviación que comunica con la amígdala. Ya este tema de la amígdala, del hipotálamo y todo esto lo explicaré en el próximo live, que también trataremos sobre inteligencia emocional, pero básicamente lo que debemos saber aquí es que nuestras emociones reinan porque son mucho más rápidas. ¿Por qué son más rápidas? Porque cuando tú sientes una emoción, tú no te pones a pensar por qué la sentí, sino eres inmediato. Se dice que estas reacciones en milésimas de segundos, entonces si nos damos cuenta es súper rapidísimo, y a veces no tenemos ni el tiempo para analizar por qué lo hicimos. En ocasiones sucede mucho que haces algo emocionalmente hablando, lo haces y después te dices, pero ¿por qué lo hice? Para eso hay una explicación. Porque tú reaccionaste emocionalmente y ya después de un tiempo tu emocionalmente sí, reaccionaste emocionalmente y después de un tiempo tu cerebro racional ahí sí se prendió y no fue tan rápido como el otro, pero sí reacciona, pero más lento que el emocional. Por eso es que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces aquí, para ir ya como hablando de los 4 pilares, el primer pilar de ser consciente de tus emociones, es muy importante que esta parte la tengamos súper clara. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claras, eres consciente de tus emociones, ya haces un cambio trascendental. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tú sientes miedo, por ejemplo, entonces tú eres consciente por qué estoy sintiendo miedo. Lo que les dije al principio del live, tú no sabes en qué momento ni qué emoción vas a sentir, pero sí sabes qué vas a hacer después de que sientas esa emoción, cómo va a ser tu respuesta. Entonces, al ser esa conciencia, al hacer esa conciencia, te va a funcionar muchísimo, porque tú dices, ok, me llegó rabia, por ejemplo, pero porque estoy bravo. Puede que en ocasiones exageremos las cosas, puede que en ocasiones no veamos las cosas como son. Entonces, hay que ir viendo por qué, y ese paso, ser consciente, es a veces muy complicado, porque en ocasiones decimos, no, es que, por ejemplo, eso sucede mucho en los niños. Le preguntan al niño, ¿y tú por qué estás bravo? Y le dicen, porque me quitó el juguete. Y el niño y el papá le dice, ¿y qué hiciste? Le pegué al otro niño. Entonces el papá le dice, ¿pero por qué hiciste eso? Mira, o sea, no era tan grave, le quitó el juguete, tuvo que haber una razón. En lugar de haberle golpeado, debiste haberle preguntado, ¿por qué me quitaste el juguete? Entonces, este tipo de análisis, este tipo de razonamiento en ocasiones no es fácil hacerlo, porque tú prefieres actuar emocionalmente, por lo que ya les comenté, porque las emociones son muchísimo más rápidas que el razonamiento.
Entonces, este primer punto de ser conscientes de nuestras emociones es vital a la hora de manejar nuestra inteligencia emocional. Bueno, por aquí quiero dar un saludo a todas las personas que se están conectando, a mi Blanquita hermosa, a Julieta, a Ariela, por aquí están todas. Gracias por acompañarme. Si tienen alguna duda me la pueden ir dejando y con mucho gusto se la responderé. Bueno, eso en cuanto al primer punto de ser consciente de nuestras emociones. En el libro daban un ejemplo muy interesante, y es que, bueno, básicamente hay 6 emociones, que es la ira, el amor, la alegría, bueno, todas esas emociones que ya conocemos. Y allí sucede algo, y es que, por ejemplo, la ansiedad. Cuando tú tienes ansiedad, me da mucha risa porque algo le empezaba a fallar a un carro, ponían una historia. Entonces estaba la mujer conduciendo y algo le empezaba a fallar a un carro. Bueno, yo no sé mucho de carros, pero era una parte muy costosa del carro. Entonces ella pensaba, ¿qué le estará sucediendo al carro? Voy a tener que invertir mucho dinero en esto. Y dice, pero yo no tengo de dónde. Entonces rápidamente ella pensaba, lo puedo sacar de los ahorros de la universidad de mi hijo. Y decía, pero entonces pongo en riesgo la educación de mi hijo. Y todo como bola de nieve, le digo yo, bola de nieve, que iba creciendo la preocupación de ella, iba creciendo, por simplemente escuchar un ruido que ni siquiera sabía si de verdad era que estaba fallando esa parte del carro o no. Entonces, hacer conciencia y detener las emociones es muy importante. Aquí hay otro punto interesante a tratar, y es que no debes evitar las emociones. No es que tú digas, no voy a sentir rabia, no voy a sentir miedo, porque somos humanos y siempre las vamos a sentir. Pero el punto aquí es que no las dejes sobrepasar. Daniel Goleman dice, el problema no son las emociones, el problema es que sean muy fuertes y muy repetitivas. Aquí hay una gran diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Una emoción es algo como súper fuerte, como un rojo intenso, le pongo yo, por ejemplo, en el caso de la furia. Una emoción ya más suave, una emoción suave se le dice sentimiento, que ya es como un rojo más tenue. Entonces, entre estas dos hay una gran diferencia, y saberla identificar es muy importante, porque en ocasiones decimos estoy triste, pero no estás triste en realidad, tienes algún sentimiento de tristeza, pero no estás así como triste. Entonces, esto es muy importante gestionarlo también. Las emociones no son malas, las emociones hay que sentirlas, pero no dejarlas pasar de cierto límite, porque cuando una emoción se vuelve muy repetitiva o es muy fuerte, es donde vienen los problemas en ocasiones. El segundo punto de las 4 pilares, el segundo punto de la inteligencia emocional es saber gestionar las emociones. Aquí viene un punto muy importante, y es que ¿qué haces después de esa emoción? Que lo he dicho bastante en este live, pero lo recalco mucho porque es uno de los puntos más importantes. ¿Qué haces después de que sientes rabia? ¿Qué haces después de que sientes miedo? Como por ejemplo, valga la redundancia, de la ansiedad. ¿Qué hacías después de que escuchaste el ruido? En lugar de pensar en la diría yo, tragedia de que tu hijo no va a ir a la universidad, podrías pensar, mejor voy a ir al mecánico y lo revisamos, de pronto no es algo tan grave. En el caso de la furia o la rabia, estos dos sentimientos, según Daniel Goleman, son los sentimientos más peligrosos, y más actualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pasado, cuando tú sentías rabia, era muy difícil, por ejemplo, por una persona, entonces tú sentías rabia, odio por una persona y la querías matar en ese momento. Son palabras drásticas, pero en ocasiones no sucede. La querías matar a esa persona, era mucho más difícil matarla, por ejemplo, a piedradas o a diferentes cosas para matarla. O sea, era mucho más difícil matarla que actualmente. Actualmente tú coges, no sé, una pistola. O sea, son casos extremos, pero los pongo para graficar un poco cómo la furia y la rabia nos lleva a extremos que son peligrosas. Por eso es que no debemos evitar la rabia, debemos evitar las acciones después de la rabia. Entonces aquí me parece muy interesante, y es maneras de evitarlo. Allí Daniel Goleman, hablo mucho de Daniel Goleman porque pues es el creador de la inteligencia emocional, planteaba el ejemplo de que si tú tienes rabia, una de las mejores maneras de eliminarla o al menos atenuarla es distraerte. ¿Por qué? Porque entre más pensamientos tengas sobre esa emoción, o sea, sobre ese evento, más vas a querer seguir teniendo odio, o más vas a sentir odio por esa persona. Entonces me pareció muy interesante este punto, y es que cuando tú sientas rabia o algo, distráete, mira otra cosa, no sé, haz otra cosa diferente para que no estés totalmente enfocado en esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Voy a ir recapitulando un poco de lo que hemos hablado, y es, primero,
¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de gestionarte a ti y a tus emociones. Número 2, ¿cómo se formó el cerebro? El cerebro se formó básicamente la corteza cerebral, luego vino el cerebro límbico y por último vino la corteza, la neocorteza, que es como el cerebro pensante. Por esto es que en ocasiones nuestras emociones reinan más que nuestro razonamiento, porque primero son mucho más rápidas, ya que evitan el pensar, ya que evitan la conciencia, o sea, ser consciente de ti mismo lo evitan totalmente. Entonces por eso en ocasiones reaccionamos de maneras que no queremos. Otro punto que tratábamos es ser conscientes de tus emociones, ser consciente de por qué me puse bravo, por qué me puse triste y ser consciente de lo que haces después de esas emociones. Entonces yo por ejemplo siento rabia, pero en lugar de quedarme en ese sentimiento, lo cambio, lo transformo, hago otras cosas para poder reaccionar de la manera que yo quisiera. Entonces estos son los dos primeros pilares. Número 1, ser consciente de tu emoción, de lo que sentiste, por qué lo sentiste, cómo puedes evitar que sea más fuerte. Y número 2, cómo gestionar esa emoción después de. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejo el live, no los quiero hacer muy largos para que estos conceptos los entendamos mejor. En un próximo live explicaré los otros dos conceptos y tocaremos el tema de la amígdala, que esta es una de las mayores razones porque en ocasiones nos salimos de control. También trataremos el tema del secuestro del cerebro límbico, qué es el secuestro del cerebro límbico y cómo funciona también, cómo podemos evitarlo. Así que bueno, a las personas que están conectadas les pregunto, no sé si tengan alguna duda sobre este tema, básicamente de lo que comentamos, algún comentario, ya para ir cerrando el espacio y finalizando. Por aquí me voy a tomar un tintico que tengo. Para las personas que no saben, estoy en Antioquia y en Colombia en general. Uno de los mejores tintos de Colombia precisamente lo fabrican en Antioquia, así que delicioso. Bueno, creo que por aquí ninguna de las personas que están conectadas tienen dudas. Les agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas. Este es mi primer live sola, no sé cómo quedó, espero que muy bien. Espero hayan entendido muy bien este concepto de la inteligencia emocional, lo importante que es, cómo se formó el cerebro. Ya en próximas ocasiones ahondaré más en los siguientes dos pilares. Como les digo, los quiero hacer cortitos para que sea conciso el mensaje y lo podamos ir trabajando diariamente, porque sí considero que es un tema muy importante que se debería enseñar desde muy pequeños a los niños, este tema de la inteligencia emocional. Gina, muchísimas gracias por tu comentario. También voy a ver un live que tienes, creo que ahorita. Muchísimas gracias, Blanquita, también, Livia, a mi madre, a todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Y si estás viendo esto en repetición, me puedes dejar tus dudas en los comentarios y con muchísimo gusto te las responderé. Así que bueno, les deseo un feliz día, un feliz resto de día, tarde o noche, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Un abrazo gigante y les deseo lo mejor.